El titular. Información que impacta. Noticias que importan. Presenta El Titular Noticias Radio. Un programa donde descubriremos las historias detrás de los titulares y las voces que dan forma a los acontecimientos. Con Gisela Ramírez. Este anuncio fue elaborado por la plataforma Eleven Labs. Continuamos aquí en su señal, El Titular Noticias Radio, y es para mí un gran honor, una satisfacción el poder presentarles todas las voces, todas las perspectivas, y una de ellas es precisamente el general retirado Alfonso Duarte Múgica. Él es candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito Electoral de Baja California en estas elecciones del 2024. Con una carrera militar destacada, así como experiencia en seguridad y liderazgo, pues hacen de él un personaje, un candidato muy interesante con quien teníamos las ganas de platicar por todo lo que implica el que un general de una trayectoria importante pues esté con nosotros. Así que bienvenido, general Alfonso Duarte Múgica. Muchas gracias, Gisela. Te agradezco a ti, a Titular Noticias Radio Informa, el espacio que me están brindando para tener comunicación con tu distinguido auditorio, y estoy en la mejor disposición. Muchas gracias. Platíquenos cómo empieza su carrera, porque esta trayectoria tiene varios años ya en materia de seguridad de la milicia. ¿Cómo es que usted se interesa por seguir la carrera militar? ¿Cuándo empieza esto y dónde? Así es. Bueno, pues es precisamente el cariño, el respeto de mi abuelo materno, de mi mamá, que me imbuyeron el cariño hacia las Fuerzas Armadas. Cada vez que veíamos a los cadetes del heroico colegio militar, que escuchábamos el himno nacional, nos hacían que nos paráramos para hacer los honores, y realmente se entusiasmaba mucho mi abuelo, mis abuelos y mis padres cuando veían los desfiles. Y entonces yo dije, yo voy a ser un cadete para satisfacer, para llenar de orgullo a mis padres y a mis abuelos. Entonces, en este sentido, pues estudiamos la primaria, la secundaria, y a los 16 años participé para entrar al colegio militar, y ahí fue donde inició mi carrera militar, 4 años en el colegio militar. Me gradué como subteniente del arma de caballería, y posteriormente me fui a Zamora, Michoacán. Ahí conocí el estado de Michoacán, un estado muy bello, muy hermoso, de mucha cultura también, Tarasca, y posteriormente tuve la oportunidad de estar como ayudante de un presidente de la República de 1976 al 82. Bueno, en el 80 me fui a la Escuela Superior de Guerra, donde estudié la Escuela Superior, la licenciatura de Administración Militar, y a partir de ahí empezó realmente la carrera profesional, hablando como diplomado de Estado Mayor, y donde tuve la oportunidad de participar en los ascensos hasta llegar al grado de teniente coronel, y a partir de ahí, por acuerdo presidencial, ascendí a coronel, general brigadier, general de brigada, y por último, como general de división. Estudié, además de la maestría de Administración Militar para la Seguridad Nacional, estudié la maestría de Administración Pública en el INAP. Hice un diplomado de alta dirección de entidades públicas, también ahí en el INAP. Y por último, tengo un doctorado honoris causa por la Cumbre Mundial del Conocimiento. Entonces, esos son los estudios, la experiencia, pues la he tenido en todos los puestos que la superioridad me dio la oportunidad de ejercer los cargos, y creo yo que lo hicimos de una manera bastante eficiente. General, sin duda, pues tengo algunas imágenes, pero
sobre todo lo que se nota en su trayectoria es precisamente el orden, el cuidado, al aplicar la ley. Y platíquenos, sé que usted llegó, no es la primera vez que está en Tijuana, Así es. en una situación complicada, pero la que le tocó vivir a usted en Baja California Sur, y toda esta zona que le tocó a usted, pues encabezar militarmente, platíquenos ese espacio, porque creo que a quienes están en esa zona seguramente les va a ser muy familiar, recordando que era un momento en el que la inseguridad era muy terrible, porque estamos hablando del crimen organizado. ¿Qué tan difícil fue esa etapa y cómo logró descender los niveles de inseguridad que había? Así es. Precisamente del 2006 al 2008 yo me desempeñé como comandante de la primera zona militar en la Ciudad de México, y después de que hubo unos problemas por parte de la delincuencia organizada, eh, tuve el cambio aquí en la segunda zona militar. Recuerdo que el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, pues me dio la orden, ¿verdad?, de combatir la inseguridad y de restituir la tranquilidad a todo el estado de Baja California. Entonces, en este sentido, llegué con esa misión, y realmente fue una misión que no, siempre trato de cumplirlas a pie cabal, y pues tuve la fortuna de encontrarme con un gobernador, Guadalupe Osuna Millán, que tenía voluntad política para también participar en el combate a la inseguridad, los presidentes municipales también, y los líderes, los comandantes de, de las corporaciones de seguridad pública, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial, en fin, igualmente con la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República de aquel entonces, hicimos, junto con los grupos de poder, de empresarios, de derechos humanos, y una cuestión fundamental fue la sociedad civil, en la que tuvimos la oportunidad de explotar toda la información que, gracias a la confianza que nos ganamos ante la ciudadanía, pudimos acudir y tener bastantes resultados en aseguramientos de droga, de armamento, liberación de secuestrados. Liberamos 58 secuestrados en aquel entonces. La población que vivía en Tijuana ya se había trasladado a Estados Unidos, precisamente por la incertidumbre que se vivía por los secuestros, los asaltos y los homicidios que se daban por las disputas entre los grupos delictivos de aquel entonces. Entonces hicimos un trabajo de más o menos bastante colosal del 2008 al 2010, pero a partir del 2010 empezamos a ver la reducción de los índices delictivos. La gente regresó a Tijuana, ¿verdad?, de Estados Unidos. Se llevó a cabo, se reemprendió la actividad económica, y precisamente en ese año hubo un evento de Tijuana Innovadora, en donde el objetivo principal era incentivar la economía de la región, en donde yo asistió el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, y cuando no tenía nada que ver con seguridad, cuando nombraron mi nombre, hubo un aplauso bastante pronunciado de 2 minutos, en donde precisamente les dieron el reconocimiento a la labor que hicieron las Fuerzas Armadas, así como la coordinación con las fuerzas de seguridad pública, y realmente fue un evento que toda la vida, con satisfacción y con orgullo, lo voy a recordar, ¿sí? Entonces, en este sentido,
Aquí en Tijuana fue donde precisamente hicimos una estrategia bastante coordinada, donde tuvimos éxito y que definitivamente en estos tiempos actuales, con tristeza veo que nuevamente los índices delictivos se han incrementado a niveles mucho más elevados que cuando yo estuve en el 2008 y que definitivamente hubo una despreocupación por parte de las autoridades a partir del 2014 y que esto no podemos sostenerlo más. Necesitamos trabajar. Aquí tenemos la experiencia, tenemos los resultados, tenemos los conocimientos para volver a repetir lo que se hizo del año 2008 al 2012. Justamente hablando de estos resultados que son parte de su eslogan de campaña, que es un hombre de lealtades, pero sobre todo de resultados, porque a veces la ciudadanía o como ciudadanas y ciudadanos queremos ver eso, estos cambios reales más allá de la política. Y justamente en ese sentido, preguntarle cuál es su percepción de esta política de los últimos años en la que nos han dicho que son mejores los abrazos que los balazos. A la distancia, ¿cómo lo ve usted? A la política actual se le está dando un sentido humanista en donde se le ordena al personal militar que no haya confrontación con la delincuencia organizada y que realmente se tienen que ver los resultados. Estos resultados no han sido los que se esperaban. Se ha incrementado los delitos, principalmente los homicidios dolosos y los feminicidios. Los cobros de piso ya son insoportables en la gran parte del país y definitivamente se tiene que hacer una reestructuración de la política y estrategias de seguridad en todo el país. Igualmente aquí en Baja California y principalmente en Tijuana. Entonces, comparto con la estrategia de Xóchitl Gálvez en el sentido de que se tiene que emplear la fuerza, ¿verdad? Una fuerza razonada que se tenga que distinguir de la violencia, ¿sí? Una fuerza de personal adiestrado, profesional, de respeto a los derechos humanos y que solamente sea proporcional a la violencia que se oponga a esta fuerza. La violencia es realizada por los delincuentes con el fin de causar el máximo daño a las personas, torturándolas, desmembrándolas, etcétera, etcétera. La fuerza es únicamente someter al individuo lo necesario para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes y que continúe la procuración y la administración de la justicia para que esta persona pues realmente sea sancionada de conformidad con el delito o castigo que haya realizado, ¿sí? Y ahí yo creo que no le debe de caber duda a la ciudadanía, porque recordamos por ahí un pasaje en su trayectoria que no importaba los intereses que hubiera detrás de determinados personajes con ciertos privilegios, porque usted ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice la historia y lo dice las hemerotecas y todo lo que hay que buscar en el pasado. Usted llegó incluso a incursionar en la casa de un conocido político de apellidos Hanron y que encontró armas. ¿Recuerda usted ese pasaje? Sí hubo armas. En aquel entonces me encontraba yo como comandante de región militar. Me informaron que habían encontrado 84 armas. Entonces, ante todas esas evidencias, simple y llanamente ordené, procédase conforme legalmente corresponda, ¿sí? En este sentido, pues esta persona fue trasladada a la Ciudad de México y ya lo demás ustedes lo conocen. Lo demás también forma parte de la historia. Así es.
Sabemos que de llegar a este cargo, que si la ciudadanía lo vota a favor, y por mayoría obviamente, pues tendrá que tomar en cuenta que las políticas que se deriven de las leyes tendrán que venir de un colegiado como diputados, como senadores, en su caso como diputado, para hacer efectivo no solamente que se cumpla la ley, sino modificar lo que sea necesario hacer. En su caso, ¿ya está usted claro de qué modificaciones podrían darse en el marco de la seguridad nacional para que el ejército tenga todo lo necesario para actuar, ya no tanto con cargos civiles por este tema que si la Guardia Nacional debe ser civil? ¿Qué le hace falta a las Fuerzas Armadas, a la seguridad, para tener estos dientes que necesita? Efectivamente, estoy buscando una diputación federal para para poner mi grano de arena representando el quinto distrito de aquí de Tijuana, representando también a Tijuana, Baja California, y hablar por todo el país de lo que está sucediendo en relación a la seguridad. Por eso acepté la invitación de la coalición como candidato ciudadano para precisamente contender en un puesto de elección popular tan importante como es el de una diputación federal. En este sentido, tenemos que llevar a cabo la aplicación de las leyes, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, tenemos que recordar que la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? Y que en este sentido, esta parte de la soberanía la ejerce el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Hay un equilibrio de poderes donde tiene que haber una coordinación para mantener la seguridad y el desarrollo nacional del país. Por lo que respecta, ¿verdad?, a lo que tenemos que ver de leyes, pues primeramente está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se tienen que elegir a personal, licenciados, concursos que estén capacitados precisamente para ejercer la función pública. Tenemos que recordar que la administración pública es el instrumento que tiene la política para materializar todas sus decisiones. Y en este sentido, hemos visto que la incompetencia, la omisión, ¿sí?, que yo lo traduzco también en corrupción, porque seleccionar a una persona que no esté capacitado para ejercer una función pública, también yo lo denomino corrupción. Entonces, tenemos que llevar a cabo una estructuración para que realmente lo cubran personal capacitado. Tenemos la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde todos ellos hablan de cómo se debe de ejercer la fuerza por parte de todas las instituciones, tanto de las Fuerzas Armadas como de las instituciones de seguridad pública. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ahorita de llegar a ocupar un curul allá en el Congreso, que con toda seguridad lo voy a hacer con el voto del pueblo, vamos a elevar el delito de la extorsión o de cobro de piso, que ahorita es un delito leve, a que sea un delito grave, ¿sí? Igualmente vamos a hacer la revisión de todas estas leyes que acabo de enunciar para que precisamente la perfeccionemos, porque muchas de sus partes no se ha cumplido. O sea, están vigentes, pero no se cumple, y el factor humano es muy importante. Yo siempre he dicho, debe de haber voluntad política para cumplir con las leyes. Trátese de quien se trate, sea de cualquier poder legislativo, ejecutivo o judicial, y también de cualquier ciudadano. Se tiene que, todos debemos de vivir bajo un sistema
que nos proteja. Y esta protección son precisamente las leyes que tiene nuestro país. General, yo sé que está usted recorriendo las calles, se ve muy cómodo platicando con la gente, puestos de comercio, mercados, calles. ¿Qué poderle decir a esas personas? Porque hoy el crimen organizado no se limita a la gente que tiene dinero o que tiene un comercio, sino ya va, lo que sabemos a nivel nacional es que ya van incluso hasta con los que venden tortillas en una motocicleta, hasta el más humilde ya puede ser víctima de una extorsión. ¿Qué hay que hacer en general cuando nos llegan esas llamadas raras o intentan hacerlo por diferentes causas? Así es. Efectivamente, he realizado recorridos en las colonias del quinto distrito, en los tianguis, en las tiendas, en los comercios, y desafortunadamente todos me informan que están pagando piso. Esto es inadmisible. No hay una autoridad que realmente haga una investigación y la sociedad pues se encuentra con miedo. Sí, yo creo que los objetivos de la delincuencia organizada son sobornar a las autoridades y apanicar a la sociedad. Esto se está haciendo realidad y tenemos que hacer algo para concienciar a la sociedad de que denuncie. Ellos me dicen, bueno, si denunciamos, la autoridad le va a decir a la delincuencia y posteriormente actuar en contra mía y entonces me tengo que ir de aquí, de dejar la casa y me tengo que ir a otro lado por protección de mi familia. Esto está sucediendo en muchas partes. Entonces, tenemos este periodo electoral en donde la ciudadanía tiene el poder de elegir a sus gobernantes para presidente, para senadores, diputados, alcaldes, diputados locales, regidores, etcétera, para que precisamente elijan a las personas. Aquí hay solamente dos opciones. Uno, la continuidad, que sí, en respecto a los programas sociales, ha tenido un éxito, ¿sí? Pero desafortunadamente ha sido abandonado el campo, no hay programas sociales para el campo, para la salud, no hay medicamentos, ¿verdad? ¿Y de qué sirve, como lo han dicho ya anteriormente, de que la gente de la tercera edad cobre sus 4,800, 6,000 pesos ahora y después tenga que ir a la farmacia para comprar sus medicamentos en las farmacias privadas porque no hay medicamentos en los hospitales? Entonces, es un problema donde se está incrementando la pobreza y realmente es un círculo en donde no hay solución. La otra opción es la que representa la candidata Xóchitl Gálvez, la opción por el cambio, la opción por regresar lo que sí funcionaba, ¿sí? En el caso del seguro popular, funcionaba, sí tenía sus detalles, ¿sí? Pero solamente se podía ver, ahora sí que nos hubiéramos cortado las uñas y no amputado el brazo, ¿sí? Entonces, en este sentido, se hubieran mejorado todos los programas sociales para que funcionaran de manera eficiente. Y todo esto, pues, se canceló y hizo una afectación a la ciudadanía, a los niños, a los estudiantes, que, pues, con Xóchitl Gálvez va a regresar. Y yo creo que comparto sus ideas y principalmente la seguridad. Ella habla de una seguridad transversal, ¿sí? En este sentido, no nada más se trata de atacar los efectos, que son los cobros de piso, los asaltos a transeúntes, a carros,
a casas habitación, también los homicidios dolosos, los feminicidios, esos son los efectos. Pero también ella quiere atacar las causas como son la pobreza, como son la ignorancia, como son la cultura de la ilegalidad, la apología del delito, los problemas de salud, los problemas del campo, los problemas de la educación. Todo esto lo quiere ver desde un punto de vista de seguridad. Seguridad en la salud. ¿Cuál es el problema de seguridad en la salud? Que la gente se está muriendo porque no tiene medicamentos. Eso es seguridad en la salud. En la educación, igualmente. El secretario que vaya a hacer de educación pública tiene que ver este concepto para incrementar y elevar la cultura nacional en los jóvenes estudiantes y en los niños que en un futuro van a ser los que dirijan los destinos del país. Entonces, es un trabajo colosal el que se tiene que realizar en estos próximos 6 años, pero, ¿sí? La ciudadanía es la que tiene la palabra, es la que tiene la elección y no solamente tiene que realizar su voto de manera visceral, con el estómago, con el hígado, con el corazón, sino que también sea un voto pensado, ¿sí? Que vea realmente la currícula de la gente que los va a representar, ¿sí? Hay mucha gente que tiene un pasado un poco cuestionado y que, sin embargo, se está lanzando para ocupar un puesto de elección popular. Aquí lo que va a valer es el voto, ¿sí? El voto de la gente. Y precisamente tenemos que combatir ese enemigo que es la abstención, ¿sí? Para que todo el mundo vote y que realmente sea una democracia transparente, para que ganen los que realmente van a trabajar por un México y van a trabajar por la ciudadanía, para que se eficientice la seguridad y el desarrollo económico. Fíjese, general, que hablando de cifras, tan solo por el hecho de haber quitado el seguro popular y en fin, es toda esta reducción en el presupuesto federal, hablamos de más de 50 millones de mexicanos que ya no tienen acceso a la salud, eso por decir una cifra. Pero además, general, platicando con usted, yo me imagino que usted también sigue teniendo contacto con pues otros generales, con la misma tropa, porque sé que es muy querido por mucha gente con la que usted colaboró. Lo aprecian mucho, le tienen mucho respeto. Antes de hacer este pasaje, hice mi tarea, que es investigar un poco al entrevistado. Y pues obviamente no puedo decir mis fuentes, pero sí quiero decirle que mucha gente de la milicia le tiene mucha admiración y mucho respeto por cómo se ha comportado en los hechos. Pero justamente por eso, preguntarle ¿qué percepción tiene cuando vemos escenas donde a las y los militares, pero sobre todo a sus compañeros de tropa, los mandan a diferentes operativos, dígase Chiapas, dígase Michoacán, cualquier lugar del país? Y vemos cómo la propia delincuencia, el crimen organizado, gente los quiere correr, los empuja, los golpea, los humilla, los insulta, cuando en realidad a nivel nacional las Fuerzas Armadas eran de estas fuerzas que ejemplares y que ese respeto que México le tenía a sus Fuerzas Armadas se ve en estas escenas que, pues por decirlo menos, son lamentables. ¿Qué opinión guarda de estas escenas? Sí, efectivamente también a mí me causa impotencia, indignación. Yo quiero mucho a mi ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. Sé perfectamente bien que el ejército mexicano es el mejor ejército del mundo, ¿sí? Las Fuerzas Armadas han sido institucionales, han trabajado para gobiernos priistas, después gobiernos panistas y ahora gobiernos morenistas, en donde precisamente el pueblo es el que elige a sus presidentes.
estos presidentes en automático se convierten en comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nosotros, el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, obedecemos al pueblo a través de su representante, que es nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? El ejército sigue preparándose, tiene disciplina, obedece órdenes. Si las órdenes son de no confrontación, imagínese un soldado que está adiestrado, entrenado para el uso de las armas, que ante una muchedumbre tenga que cumplir esa orden, ¿sí? Y se deje golpear y desarmar por cumplir esa orden, realmente es muy loable porque está cumpliendo, es una disciplina en contra de su propia criterio, ¿verdad? De su propia seguridad, está cumpliendo la orden, ¿sí? Entonces, esto sí genera, incomoda a los cuadros de generales, jefes y oficiales, y yo creo que los resultados están evidentes. La delincuencia organizada ha disminuido el respeto hacia el soldado, ¿verdad? Pero si tenemos, por eso es muy importante ahora en estas elecciones, a quién van a elegir para presidenta de la República, que va a ser su comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a Claudia o a Xochitl, ¿sí? Yo apuesto por Xochitl, porque congenio con todas sus políticas públicas, principalmente en seguridad. Y fíjese, general, que esto que usted menciona y que es muy importante que la audiencia nos escuche, es que ponga mucha atención en quiénes va a votar, porque justamente los candidatos son muy variables, pero tenemos que hacer nuestra tarea como ciudadanas y ciudadanos. Sí, en esta ocasión hay que investigar bien porque hay hasta gente vinculada con el huachicoleo, con la trata, en fin, que dan miedo en general. Entonces, también creo que de este lado tenemos que hacer una gran labor como ciudadanos, el informarnos bien. Y bueno, pues eso me lleva a otro punto. Lo hemos visto a usted en otra faceta, que es la del humanismo. Eh, Se le acercaron en algún momento en uno de los hangares de la zona militar de Oaxaca, organizaciones de niños con cáncer, con niñas y niños que desafortunadamente muchos ya no viven y que tuvieron a bien ponerse una chamarra que usted les obsequió con las alas, los hicieron generales por un día. Y era impresionante la fortaleza de esta niñez enferma y que hoy vemos que tampoco les han dado respuesta. Y usted lo subió a un helicóptero porque era como un último deseo y tuvimos la oportunidad de ver esas caritas que usted les dio esta oportunidad de sentirse por un día generalas y generales, no sé si se esté diciendo bien esto, pero son escenas que en un militar es muy difícil ver porque sé que ustedes son demasiado disciplinados y imponen, ¿no? Pero esta faceta que seguramente hoy la traigo a colación porque es otra faceta de usted. Así es, no te imaginas la gran emoción de ver la alegría de estos niños con cáncer, de ver la alegría de los padres que por un momento olvidaban el dolor que ellos sienten por sus hijos, que al mismo tiempo que desfilaba el personal militar frente a ellos, hacían el saludo militar y se les olvidaba, sentían una gran alegría y posteriormente los subíamos al helicóptero para que se dieran una vuelta y realmente se sintieran generales, ¿sí? Esto no tiene precio. Es para mí uno de los recuerdos más gratos de mi vida. Haber podido dar esos momentos de gran felicidad, unos momentos a
estos niños que muy probablemente después de 5 años a lo mejor ya están descansando. Así es. Para ir cerrando la información, que con usted podríamos platicar muchísimas cosas, sobre todo pasajes muy importantes en su trayectoria. ¿Qué pasa con estas informaciones que surgen a nivel internacional? Y volvemos un poco aquí al patriotismo, al sentir cómo está México visto hacia afuera, donde está muy criticado porque las evidencias que muestran, si bien no son contundentes, sí hacen que México se ponga en un tablero internacional como un país en el que el crimen organizado ya ha incursionado posiblemente en campañas presidenciales. Pero además esto se suman eh, investigadores como Eduardo Buscaglia, donde habla de que más del 60% de los municipios están infiltrados por el crimen organizado. Sí. Hoy por hoy, esa opinión que usted guarde de estos titulares internacionales, en qué posición está México, pero también el hecho de que usted pueda acompañar, si le dan el voto por esta ciudadanía de Baja California, que pudiera usted hacer estos cambios que necesita el marco legal y bueno, esta percepción que usted tiene de estos hechos. Efectivamente, voy a poner toda mi voluntad, todo mi esfuerzo, toda mi inteligencia para participar y para colaborar, no solamente en el Congreso, sino para asesorar, ¿verdad?, con las experiencias que tuvimos para restituir la seguridad. Aquí en Tijuana se logró en el término de 4 años. El 73% que se tenía de índices delictivos los bajamos a un 2%. Esto fue un esfuerzo coordinado de todas las fuerzas de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, junto con los gobernantes, y yo creo que los actuales cuadros que van a entrar en funciones a partir del mes de octubre deben de tener todas estas características, principalmente voluntad política, un espíritu de servicio a la sociedad al 100%, de tal forma que prevalezcan los intereses de la comunidad a los intereses personales y de grupo. Debe de conocer a la ciudadanía y debe de conocer todas las necesidades de los problemas que están actualmente viviendo la población civil. Entonces, se puede hacer conociendo realmente a personas capacitadas y con este espíritu de servicio a la comunidad. Responsabilidad, capacidad, honradez, integridad, y en todos estos conceptos ya el patriotismo no nada más es defender al país por medio de las armas, sino que tenemos que tener estos atributos para ser patriotas y poder recomponer el tejido social del país. No me puedo ir sin preguntarle, con esta faceta humanista, ¿qué opina de las madres buscadoras? Nuevamente hoy intentaron buscar a la autoridad máxima de este país. Desde cuando usted sea diputado federal, podrá buscar que se le brinden los recursos, el apoyo logístico para que estas madres logren tener las facilidades para recuperar algo que es, pues aunque sean restos, pero localizar a sus seres queridos. Así es. Esto me recuerda a un padre, ¿verdad?, cuyo hijo desapareció, y cuando hicimos la detención de varios presuntos delincuentes, el señor padre me habló por teléfono para decirme que ahí había una persona conocida. Le dije que se viniera. Se entrevistó con este presunto delincuente, un joven,
y le preguntamos que dónde estaba el hijo del señor. Entonces él le contestó, no, pues está, el chore se lo llevó. Y el papá dijo, pues dime dónde está el chore para ir por mi hijo. ¿Sí? Y el joven le dijo, el chore lo consumió. ¿Sí? Entonces el señor se volvió todo un energumedo, lo quiso patear porque le dijo, mira, tú te dormías con mi hijo, te pagué tu escuela, apoyé a tus padres porque no tenían para comer y mira cómo me pagaste. ¿Sí? Lo tuvimos que agarrar y le dijimos que ya la ley se iba a encargar de castigar. En este sentido, después de unos minutos, el señor me dijo, muchas gracias, general. ¿Sí? Yo pregunté, bueno, pues, ¿por qué las gracias si ya sabe que su hijo se murió? Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque ya puedo prender una veladora para que mi hijo descanse en paz. ¿Sí? Entonces, esa situación que viven los padres cuyos hijos están desaparecidos es un infierno que debemos de comprender las autoridades y que debemos de emplear todos nuestros medios precisamente para por lo menos recuperar, ¿sí?, los cuerpos, los indicios o darles una información de certeza a los padres de que sus hijos siguen vivos o bien ya están descansando, ¿sí? Para que ellos puedan prender una veladora. Esta incertidumbre de todos los padres tiene que ser comprendido, ¿sí? Y entonces tiene que haber una apertura para escucharlos a ellos. Tan solo con escucharlos, ellos se sienten ya un poquito más desahogados. Entonces, la candidata Xóchitl Gálvez es una persona también muy humanitaria y yo sé que va a escuchar todas las inquietudes de este sector de padres cuyos hijos se encuentran desaparecidos y que desafortunadamente, sí, ya en el país hay cerca de 50,000 desaparecidos, que es un dato muy alarmante. Sí, ahí pues ahora sí que dependiendo de las organizaciones hablan hasta de más de 120,000, en fin, y la cifra sigue creciendo. Y por otra parte, general, usted es un general de carrera, es un hombre de esta trayectoria que hemos platicado. Le han atribuido al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, tareas que a veces pensamos que no les tocan, desde construir carreteras, puentes, aeropuertos, en fin. Yo sé que, por ejemplo, en el 2017 le tocó a usted estar en los sismos tan impactantes en México y precisamente porque no son corruptos, se decidió que ustedes eran los únicos que podrían darle garantías a la población con lo que antes era el DN, estos grandes operativos para darle orden a la entrega de la ayuda humanitaria. Y por ahí recuerdo que empezó todo. Y después ya era, bueno, es que como ustedes no son corruptos, ahora hagan obras. Y como ustedes no son corruptos, pero llegamos al extremo de que al menos, por ejemplo, en estados incluso como Oaxaca, ya les quieren hacer que ustedes hagan los uniformes de niños, de educación primaria. Eh, ¿Se siente que usted cree que se sientan cómodos las Fuerzas Armadas haciendo todo cuando su función es algo mucho más allá de lo que hacen los civiles, que es ya bastante tienen con resguardar la seguridad nacional, con cuidar al país? ¿Se sienten cómodos? Nosotros, la política general tiene, de ahí se deriva la política militar, la política interior, la política exterior, la política de seguridad pública, etcétera, etcétera. Dentro de la política militar, en la constitución política están estipuladas nuestras misiones generales, como es la de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior,
auxiliar a la población civil en casos de desastres y realizar obras que tiendan al progreso del país. En este sentido, creo que lo que está haciendo actualmente el ejército se encuentra cumpliendo dentro de estas misiones generales que están en la Constitución. Yo recuerdo cuando fue el sismo en Oaxaca en el 2017, construimos una escuela en menos de 5 meses en Juchitán, construimos en menos de un año un hospital de especialidades y terminamos de construir otro hospital allá en Oaxaca. Sí, realmente el profesionalismo y la capacidad de nuestros ingenieros militares son dignos de reconocer. Desafortunadamente, ahorita desconozco si todas estas obras han distraído de efectivos militares que realmente se deban de ocupar para la seguridad, pero creo que con en este periodo de elecciones tenemos que ver lo que están declarando las candidatas a la presidencia de la República, y ya dijo Xóchitl Gálvez de que va a darle a las Fuerzas Armadas las misiones que le corresponden. Yo estoy completamente de acuerdo con ellas, porque las Fuerzas Armadas dispersas en muchas funciones se están volviendo débiles en todas partes. Necesitamos concentrarnos en los verdaderos problemas de seguridad para poder combatirlos y poder restituir la tranquilidad, la seguridad y la paz, ¿sí? La paz para que haya libertad, libertad de pensamiento, libertad de ideas. Entonces, pues tenemos que hacer un trabajo coordinado para poder restituir la seguridad y el desarrollo económico a la sociedad. Y bueno, pues yo sé que ya estamos prácticamente terminando, si usted quiere agregar algo más, pero antes, para el auditorio de Tijuana, de Baja California, salió recientemente una fotografía donde está usted departiendo, reunidos con el exgobernador Osuna Millán, pero también con este personaje, Cardona, que en su momento, pues sí lo regañó o no lo regañó, y cómo fue este reencuentro, porque, y no en mala manera, yo creo que es parte de su personalidad el poner orden. Recuerdo otro pasaje en el 2017 que usted, si la tarea era repartir ayuda equitativamente, lo hacía, y si quería llegar a otra corporación, también lo regañó porque no tenían que haber hecho eso, por ejemplo. Entonces me imagino que al calor de estas órdenes y de esta instrucción, pues a ver si sí lo regañó en ese momento, ya están ahí los videos, pero ¿cuál fue el reencuentro? Cuéntenos. Bueno, yo comparo la situación que en aquel entonces viví con el licenciado Cardona, como cuando uno es niño y se agarra trompadas con otro compañero, al final se dan la mano y después son grandes amigos. El licenciado Cardona y yo actualmente somos grandes amigos que nos hemos saludado a través de estos años y que realmente nació una amistad bastante profunda y donde nos respetamos ambos y que ahora estamos trabajando juntos precisamente para nuestro México querido. General, si usted quiere agregar algo y decir que al auditorio que usted está a prueba de balas, afortunadamente, y a prueba de accidentes, porque usted, digo, tan solo en lo público, ¿no? Usted cayó de un helicóptero. O sea, no fue un pequeño, fue un gran helicóptero y sobrevivió. ¿Considera que esta experiencia le cambió en algo la vida? Uno dice que a veces cuando está tan cerca de la vida y la muerte hay algo que cambia, y a veces uno dice, pues si me quedé fue por algo. No sé, le tocó su espíritu este incidente, este accidente. Sí, efectivamente, esta caída del helicóptero y haber sobrevivido a ella, pues le di gracias a la providencia y
casi estoy seguro de que el haber sobrevivido significa de que el destino me está deparando cosas más importantes, como es el de servir a mi México querido y que vamos a hacer algo por ellos, porque por eso me dieron la oportunidad de vivir y la quiero realizar sirviendo a la comunidad como diputado o como ellos dispongan para restituir la seguridad que tanto requiere nuestro pueblo mexicano. Muchísimas gracias, general. Le deseamos la mejor de las suertes, que la ciudadanía valore toda esta trayectoria y toda esta vida que usted tiene y que le ha dado al país. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y pues muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y que a través de ti la ciudadanía conozca nuestras ideas y la forma en cómo queremos participar y servir a la ciudadanía para solucionar sus problemas. Nuevamente, repito, es un trabajo colosal, pero lo podemos hacer y podemos tener éxito. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Gracias. Hombre de lealtades, de trayectoria y, como dice su eslogan, de resultados. Así que muchas gracias, gente. Muchas gracias, Gisela. Hasta luego.